Y este sí que es para flipar, pero muchito. ¿Lo habéis visto esto? Este gameplay está registrado en PC, todavía está en desarrollo. Dawn Walker, esto es de los desarrolladores del Witcher. Y la verdad es que lo estaba viendo esta mañana y tiene una pinta alucinante. Este sí que va a entrar. Este sí que va a entrar así. Es el de los vampiros. Está en pre-beta. Tiene subtítulo. Tiene buen lore, importante. Va a enseñar un poquito de gameplay. ¿Quieres ir a Transilvania? Bueno, lugar tranquilo, ¿no? Ensalada. Esta es otra joya, sí señor. Hola Kite, buenas noches. ¿Vampiros? ¿Sí? ¿Te suena? Pues por lo visto, el pibe... el Cohen este es el protagonista, ¿vale? Y tiene, pues, por alguna razón, o sea, esto es un mundo, es un Dark RPG, ¿vale? Dark Fantasy. Tiene varias criaturas el mundo, ¿vale? O sea, no solo hay vampiros, hay también, yo que sé, otro tipo de bestias que se ven por ahí y tal. Y como sabéis, los vampiros, pues eso, van contagiando gente, ¿no? Los convierten a su religión. Y entonces el gameplay se basa un poco en... durante el día eres una persona normal, luchas con tu espada, tal y cual. Además, el sistema de combate se parece un poco al Kingdom Come Deliverance. Tienes que... lo que está explicando es eso, que tienes que dirigir un poquito con las flechas o con el joystick hacia dónde quieres golpear. La dirección, o incluso bloquear el ataque, ¿no? La dirección del ataque. Y esto es de día. O sea, tú de día eres un ciudadano normal. Pero tiene una mecánica... Esto es cuando me refiero a los juegos que no innovan en nada. Este juego sí que para mí innova bastante. Porque tiene esta doble mecánica de día y de noche. Entonces de día es como un RPG más medieval y tal. Y de noche es que cambia completamente la dinámica del juego. Totalmente. ¿No conocías, Álvaro? Pues este está en mi scope. Dark RPG, ¿cómo inventa cosas? Que lo ha dicho el señor, ha dicho Dark RPG, hombre. Y de RPG cuando es de día. Pues... es que hay varios tipos de RPGs. Hay JRPG, Dark RPG, hay muchos RPGs. Es por segmentar el tipo de RPG, ¿sabes? Aquí le han dropeado un arma, tal cual. Aquí habla un poquito del sistema de... Mira, Human Perks. Habilidades pasivas de humano. Tienes habilidades activas por aquí. El Brakiri Perks. Esto es el Brakiri, supongo que es el vampiro. Y este es el Shared Perks, o sea, habilidades compartidas cuando eres humano y cuando eres vampiro. Aquí tienes las habilidades. Y aquí vas entrando como en la ciudad. Pero primero que todo, a mí me parece que se ve impresionante. Y luego tienes, durante el día, tu barra de vida es esta de aquí abajo. Y te recuperas la vida comiendo comida que compras, robas, encuentras y tal y cual. Así es como recuperas vida durante el día, claro. Pero el mapa típico así como los que me gustan a mí, fantásticos, pero supongo que habrá minimapa también. Y luego veis que aquí hay como una quest principal, que es otra mecánica muy interesante que tiene este juego. Y es que tienes como... algo que va a ocurrir en el juego en un tiempo. Y entonces tú tienes que gestionar, digamos, ese recurso de tiempo.
¿no? De decir, vale, tengo 22 días, en este caso, en este momento del gameplay, tiene que salvar a su familia. Y le quedan 22 días. Entonces, tú vas como haciendo tu ciclo de día-noche, teniendo en cuenta que no puedes fallar esta misión de aquí. Y durante todo el juego, por lo que explican, la dinámica va a ser parecida. Entonces, tienes también la parte esa de gestionarte tú el recurso del tiempo, que me parece muy interesante también como mecánica, ¿no? Y aquí arriba tienes el momento del día. El noon es el atardecer, ¿no? El mapa muy parecido a The Witcher, con sus iconos y con sus cositas. Los armeros, la taberna, todo. Las tiendas. ¿Ves? Esto no es ni vampiro, ni humano, ni nada. Esto es otra criatura. Tiene cuernos. Es cornudo. Típico minimapa RPG. Sí, pero también tiene mapa decente y luego también tiene minimapa. Solo por la mañana. Gripollas. Hola, Axel. Este es el Blood of Dawnwalker. Es un RPG de los desarrolladores del Witcher. Sale en 2026. Y ayer sacaron un gameplay un poquito más extendido, que es esto que estamos viendo. In the breakfast time. Si no tiene icono, no es Dark RPG. Creo que malos sois. Yo aquí explicando todo bien. Y luego, pues eso, parece que tienen, según dice, pues tienen bastante buena IA los NPCs. Todavía no estamos a niveles que yo creo que con las aplicaciones que hay hoy en día de el Unreal Engine 5 y el ChatGPT y toda la IA que se puede aplicar a los NPCs, todavía estoy esperando un juego con NPCs procedurales. ¿Por qué no sale todavía esto? Cuando salga va a ser la hostia. Va a ser la revolución. Que todas las partidas de todas las personas sean diferentes porque los NPCs se comportan diferente. Obviamente con una historia lineal. Pero que lo demás sea todo como súper random, ¿sabes? Lo han hecho en Skyrim con un mod. Ah, pues ¿y por qué no lo implementa los desarrolladores? Mira. Mira qué locura. Parece estar paseando por Italia, tío. O por Francia. Mira la catedral esta. Las catedrales parece que son puntos nevrálgicos de la historia. ¿Por qué os reís de todo lo que digo hoy? ¿Estábamos atentos? ¿Lo del tiempo no te gusta, lo ves, no? Bueno, yo supongo que es para marcar un poquito lo que es la trama principal, ¿sabes? Es como que te dan una trama principal y tú tienes un tiempo antes de poder seguir con la historia principal, ¿sabes? A ver, dentro de la catedral. Gameplay, seguimos. Están haciendo un bautismo. La música está guapa, ¿eh? Se bautiza con sangre. Un poquito raro el bautizo. Ego te baptizo in nomine Dei. Amén. Parece tolerar todo lo que es la iglesia y tal, ¿no? No parece molestarle. Ah, por no pasarle por encima, ahora lo pilla el pavo. Qué clérigo más majo. Mira el peinadito, ¿eh? Quita los subtítulos porque ya están hablando ellos. Dice que lo conoce de algún sitio. Y el otro dice, no. Hay decisiones, por cierto, en los diálogos. De pirata inglés. De los creadores de The Witcher, sí. Este es.
Lo desinstalé sin jugarlo. Para que veas. I wouldn't go that far. But I'm sure you're a Espero busy que man, puedas Father. patear al niño. So while I appreciate the offer, I feel that my soul shouldn't be your priority. I won't press the matter. You are quite ¿Es de día o de correct. noche? I have Es de many día, other Bella, duties es de to día. attend to. But please Es un clérigo remember diurno, ¿vale? that in order to be saved, Pero we del all Witcher 1. need to repent. No, ¿es diferente? ¿Los creadores del Witcher 1 al Witcher 3 son distintos? Con ese peinado normal que se cura. Está pidiendo un milagro. Conversaciones, cositas. Que por cierto le ha dicho el nombre. Le ha dicho, pues el otro le decía, no te conozco, no sé, no he pasado por aquí, no sé qué, no sé cuánto tal. Y el otro le ha dicho, bueno, pues encantada de conocerte, Cohen. O ya nos veremos, Cohen. Y claro, el pavo no le ha dicho que se llamaba Cohen. Y se ha quedado un poco susge. Mirar qué guapa que está la catedral por dentro, ¿eh? Pocos juegos he visto que tienen un diseño de catedrales, iglesias, tal, así tan detallado por dentro. Me parece muy bonito. Claro. De día no podemos hacer nada aquí dentro, ¿vale? O sea, no podemos escalar, no podemos explorar mucho más. El juego es bastante, en ese sentido, cambia bastante en base a quién te has enemistado y quién no. Y las relaciones y las decisiones que has tomado, ¿vale? O sea, esta parte del juego no es ni el principio, ni es está como, por lo que dicen, está como a un cuarto del juego más o menos. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Donde yo sé son CD Projekt. Como no sé, hay alguna diferencia entre CD Projekt y CD Projekt Red. Sí, exactamente, Kate. Es inmensa, está guapa, ¿eh? Me parece súper guapa, es como... Da mucho el pego, da la sensación de estar ahí dentro, ¿sabes? Hola Sergio, bienvenido. Todo esto de aquí, de noche, es escalable. De día no. Secrets may be concealed up there, just beyond Cohen's reach. And how do we get there? It's impossible to do during the day, but come night, it's an entirely different story. Gracias, Darling, bienvenido. Lo acabo de mirar, el exdirector de los The Witcher que se fue y fundó su propio estudio. Pues ya te digo yo que esto va a despegar. Este juego va a pegar Este juego va a pegar bien. Estoy segura, porque es que ya mira cómo se ve. Esta es la pre-beta. O sea, comparar la pre-beta de este juego con la beta del Chrono Odyssey. O sea... pre-beta. Ni siquiera está en beta. Y ya está así. Obviamente supongo que se han concentrado mucho en esta parte para si sacan una demo o lo que sea, pero joder, los fundamentos están muy sólidos aquí, ¿eh? Por el día no puedes escalar, claro, por el día eres más un ser humano normal, ¿no? Los MMOs son duros de controlar, ya. Pero qué mal, ya. Según lo estoy viendo, el estudio se llama Rebel Wolves con el director de The Witcher 3. Claro, habrá cambiado el nombre, claro. ¿Cuál es el juego que no me he enterado? Se llama, aquí, Blood of Dawnwalker. Ah, está mi cámara, perdón. The Blood of Dawnwalker. Es un RPG. Cuando los desarrolladores son buenos se nota rápido. Claro, y además la experiencia que tiene con el Witcher. Y entonces, este es el gameplay de noche, que cambia bastante. Mira, 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 mira esta iluminación. Mira esto. Dios. Dios. Brutal. Brutal. Incluso de noche la misma quest te cambia. Ahora te dice, vete a la catedral. Y cómo se desplaza y cómo se mueve durante la noche, que es diferente. Te mueves por los tejados. This counter is always displayed and you will be warned each time it's pushed forward.
te So you dice have to eso, que ahora mismo nos quedan 22 días para hacer la quest principal y que este timer siempre está disponible para que tú tengas constancia de que, oye, te gestionas tú, tu tiempo, tus recursos, vas haciendo tus quests, mejorando tu personaje, pero siempre teniendo en cuenta pues este deadline, ¿no? Goti, cuidado, ¿eh? El año que viene... Bueno, claro, es que el año que viene, si sale en 2026, va a estar el GTA. Vlad el ruso. Álvaro, este pinta bien, ¿eh? Los vampiros siempre han tenido su aquel, ¿eh? Mola mucho. Sí, y además, fíjate que no hay tanto juego con vampiros. Está el Uber Rising, pero es un poco mierdón. Ojalá salga Cuco, ojalá. Entonces, Dan Walker es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia a nivel de fantasía. No, por favor. A ver qué tal pega con el GTA 6. El año que viene pinta un pedazo de año de videojuegos, ¿eh? Pinta un buen año de videojuegos, la verdad. Jolín. A mí me gusta el juego, a mí también. Mucho. Lo jugaré seguro. Lo traigo a stream seguro. Pues eso de que cambie tanto de día y de noche me va a gustar. Yo creo que sí, Julio. Yo creo que es una mecánica, es lo que decíamos antes, que me falta que las productoras innoven en las mecánicas de los videojuegos. Y creo que esta es una forma muy divertida de introducir el hecho de que seas pues mitad humano, mitad vampiro, ¿no? Los vampiros existen. El vampire, pero... sí, no mucho... Hola, verme. El vampiliki, el vampilitriki, el vampilcántropo, en fin, voy a seguir viendo eso. Be aware of the time, and it's more Vampire the Masquerade es el único bueno que he jugado de vampiros, es el principio de los 90. Hostia, pues sí que ha of a avanzado la resource tecnología. you'll be spending than a racing clock. As a vampire, you'll see and experience the world from a different perspective. You can Claro, travel como quickly vampiro, and pues, easily access places beyond the reach tienes of regular diferentes humans. Let us show you what we perspectivas. do. This is Mira, esta es una habilidad que a tiene, unique que aparte de vampiric saltar, ability, allowing Cohen como to que se jump convierte to en almost any murcielaguitos place within his y se reach. puede desplazar más, Now, let's take a good look más around largo, using ¿no? the focus mode. Luego tiene este perk que es como que ve la sangre. This Es como un ojo ability de highlights halcón objects y puede of seguir interest rastros de and sangre. loot. And there is something Y que right encuentra here. un muerto, ¿no? Un ladrón. This time it's just some items to grab, but on other occasions, who knows? You might come across a hidden quest. Dice que así Looks se pueden like our encontrar health is quests quite low. quests This secundarias is escondidas. because, as a vampire, your health bar also represents your hunger level, and you Vale. start Lo que dice ahora es, la barra de vida, cuando es de noche y eres un vampiro, tu barra de vida representa también tu hambre. Y solo hay una manera de llenar esta barra de vida, obviamente. each night thirsting for blood. Remember, you have to Tendrás quench que this comer appetite sangre. in order to make full use of your vampire abilities and rein in your monstrous nature around Pero NPCs. también tendrás que Otherwise, elegir you bien may tus end up targets. draining someone important, which may lead Porque- to unpredictable exactamente. consequences. Podría ser We'd que te better comas feed them. a alguien importante. Maybe on someone Y who's eso no estaría standing bien. all alone. Habría consecuencias, Like dice el this juego. drunkard. Pero este borracho de aquí, Let's grab him and use qué mejor que voracious bite comerse un ability. borracho, ¿no? Unless you lose control due to hunger, you get to decide how much blood to drink. A menos que pierdas el control como vampiro, puedes decidir si matarlo o dejarlo Go inconsciente. all the way and kill Si te them. pasas de esa barra es que lo matas. And if you're adamant you don't want to hurt innocent humans, Pero you si tú can decides drink from hacer animals and some other una run más pacifista, más de, oye, yo soy vampiro, pero no quiero matar gente, ¿vale? Puedes ir bebiendo sangre, pero parando antes de la barrita esa. Los borrachos son importantes. O incluso te dice que puedes alimentarte de animales. No dice nada de convertirlos. Hola, Manny. Succionar. Hola, Tony. Hola, Apolo. Esa mecánica es el guiño de Dishonored. Ah, mira, no sabía ese detalle. Espero que lo traduzcan como las locas aventuras de Draculín. ¿Te imaginas? Ojalá esté doblado al castellano, pero doblado, no solo subtitulado, ¿sabes? Doblado, me encantaría que fuera doblado, pero no va a pasar. Va a estar subtitulado en español seguramente, pero no creo que esté doblado. Como el Witcher. Ja de bilingüe. Claro, Fury.
Tengo el B2. ¿No cree que sea lo mejor chupar la sangre de un borracho con 100 y pico? Oye, doble efecto. Chupas sangre y chupas alcohol. Doble efecto, gratis. Me parece... Dejemos tanto homicidio. Pero puedes comerte conejitos. A olvidar eso. Puedes comerte ciervos. ¿Qué te hizo ese pobre Lazarillo? Tenía que comer, tenía la barra de vida baja. Igual te tomas un ron cola, pues un ron con sangre, exactamente. O sea, todo eso es un cóctel. Sí, Axel, la verdad es que... Por favor, un buen doblaje, estaría muy agradecido. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Mani? Es pedir mucho ya. La sangre y el alcohol no están entre mis prioridades. Ciervos. ¿Prefieres chupar otras cosas? Supongo que también habrá cabras. ¡Un Bloody Mary! Ese es mi hombre. Creatures. Ese es mi hombre. Pero vaya, que puede ser vegano. Bueno, no sería... No te consideraría vegano. Si succionas cabras. No, claro. ¡Puf! ¡Qué guapo! Vale, dice, hay guardias en la entrada. Pues hay que buscar otro camino. Pero como es de noche, somos vampiros, no hay ningún problema. Igualmente va caminando, no llama la atención, ¿sabes? No hace cosas raras. Si utilizas habilidades de vampiro delante de la gente, obviamente se asusta. Cohen can also use plane shift to scale walls and even ceilings smoothly. Vale. Tiene lo de caminar verticalmente. This will allow us to explore every nook and cranny of the cathedral. Y pues busca un sitio por donde colarse, ¿no? En la catedral. No, la antorcha, no por la antorcha. Pero cositas raras, la verdad. Qué guapo. Desescala con las garras. ¿Has visto Natal Boyas Centring? Está haciendo un ritual. Esos son puntos de exploración. Como de investigación, perdón. One of the workers must have left it. Seems that the cathedral complex is quite big. The main building. Un plano de la catedral. In a courtyard. The entrance to the crypt could be anywhere. La entrada a la cripta puede estar en cualquier lado. O sea que hay una cripta. This was a scene investigation, a mechanic we used to zoom in on and showcase key clues. Hola, Barry, buenas noches. Que no llama la atención. Bueno, puede ser otra cosa. Se escala. Es el... Bunny, es el Blood of Downwalker. Porque últimamente toda la presentación de videojuegos se centran en el protagonista caminando. Es como él showcasing el camination. ¿Vampiro Walk? Lo sé por un amigo. Un ambiente nocturno, medieval y con vampiros. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? ¿Este es el de los vampiros del creador del Witcher? Sí. Sí. Y sí, Manny. Va a caer. Va a caer. Va a caer profundamente. Es que ayer sacaron un gameplay nuevo. Este. Underneath us there's a group of blood guards. Soldiers hooked up on vampire blood, which makes them stronger. Están haciendo un ritual de sangre para hacerlos más fuerte a los guardias, eso por lo que dice. Dice que esta mujer es la vampira más anciana, ¿vale? La vampira más anciana y una señora muy poderosa. Don't think I don't see you skulking in the shadows. Obviamente le ha visto. Come out. O le ha percibido, de alguna manera. You're interfering with my task.
Who are you? Tienes decisiones It con doesn't tiempo. Very well. I don't have time for interruptions. Let us dispose of him. Quickly. Perfecto, pinta muy bien. You've withstood it. Y ahora pelea con las Cohen habilidades de is using vampiro. his claws to attack when in vampire form. Bloodguards are dual-wielding opponents. Their attacks are pretty strong. Of course, even when fighting with claws, combat is still directional. Aún Don't luchando con worry, las garras, Cohen can cuando still estás en use forma de his vampiro sword puedes as a utilizar la vampire. espada. Supongo que es a gustos. Only after defeating all three of the Bloodguards, Xanthi deems Cohen worthy of a challenge, and she descends to face him. Ahora entra la She vampira. uses her blood control powers to cast a multitude of attacks, like her blood whips that hit Cohen Hay from left and esquiva right. y hay una especie de parry, por lo que estoy viendo. Xanthi Esquiva is 100% y luego hace protected como by a una... powerful vampire Le tira como un ability. látigo de sangre y Once parece her que hay una especie de stamina parry. runs out, Cohen will have an opportunity Pero le to está... strike and deal Lo some que le está damage. haciendo... ¿Veis que cambia de color? Cohen va cambiando de color cada vez que le pega con este látigo de sangre. Es una habilidad que tiene esta pava, que está aquí, debajo de la barra de salud y de estamina que tiene. Es una barra que se va rellenando. Hola, Canary, buenas noches. Hola, capitán. ¿A qué se juega? Nada, estábamos viendo un tráiler del Downwalker. Un juegarral, la verdad. A Melania, digo Malenia. Bueno, mejor que Melonia. Se ve muy chulo. ¿Cuándo sale? 2026. La Milagritus. Bien la desescalada, ¿eh? Aprobada. Crepúsculo, el videojuego. Sí, yo creo que va a tener una historia chula, Kaid. Ya solamente el hecho de que a él lo convierten, ¿sabes? Está guapo. La postura. No, esto no es la postura. Esto es una habilidad especial que tiene ella, en concreto. O sea, para que entendáis, este boss es uno de los bosses más fuertes del juego. Es lo que dice el narrador. Es al nivel al que está el personaje ahora mismo, es muy, muy, muy tryhard que la intente matar. O sea, pensar que es la vampira más antigua de todas. O sea, tiene que ser tralla es la Malenia de los vampiros, claro. Ojalá lo juegue, me apetece verlo. ¿Tienes alguna duda de que yo no vaya a jugar este juego, Fury? Por supuesto. Algo de droga antes del Witcher 4. Ahí está. Ahí está. Vampire ability. ¿Veis que le va acumulando como una especie de mugre de sangre en la ropa? Esa es la habilidad especial de esta voz. También se cura. Ya está, ya se lo va a hacer. Ya se lo va a hacer. If we don't hurry, the timer goes down to 0 and Cohen will eventually explode. And we're dead. Ya está ahí. Remember, we were only mid-game here, and Xanthi is one of the game's most punishing enemies. Defeating her Claro. right here Lo que dice es eso, que la Shanti esta es uno de los enemigos que te castigan más de todo el juego y que hacerlo aquí and es un right poco now is tryhard. very much possible. But it Pero que would es posible be hacerlo. hellishly difficult. A fun challenge Hellishly for difficult. hardcore players. Infernalmente Otherwise, difícil. We could load the game and explore the cathedral without drawing her attention. La alternativa es, pues que es como un reto para los tryhards, o incluso podríamos explorar la catedral sin llamar su atención. O, Xanthi intentar atacarla cuando no está rodeada de los guardias like esos. all other vampire allies, has her own questline. Claro, esta es una cosa que me llamó la atención, porque dice, es vampira, ¿no? Se supone que los vampiros, entre ellos, no se deberían atacar. Y de hecho habla de aliados vampiros. Y dice que la pava esta, la Chante, tal y como todos los demás aliados vampiros, tienen su propia quest. O sea, todos los vampiros que nos vayamos a encontrar tienen su historia, su quest, y supongo que puedes o no profundizar en sus historias. Y esto está muy interesante también.
drawing her No veas. attention. Es que me Or try hypea to mucho get este to juego, her ¿eh? while she's not surrounded by bodyguards. Bandai Zampi, Namco like all other está vampire metido en mice, todas las has her own perlitas, la quest. verdad. Explore ¡Oh! Me encanta lo que ha dicho. Sí, que si exploramos, que si le damos un poco de atención a todo lo que sea lo que es este personaje, puedes intentar, o sea, puedes entender sus motivaciones, puedes entender su pasado y además podrías incluso llegar a razonar con ella en vez de luchar con ella. Como mola. What you do is entirely up to you. Remember, Lo que our hagas design es completamente tu principle is decisión. the narrative sandbox. For now, I'd Pero like eso to llegará en thank you for 2026. joining me on this gameplay